Gracias porque reconocemos una vez más quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres el Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios santo. Y reconocemos, Señor, que no somos dignos de estar en tu presencia. No somos dignos de tomar tu palabra en nuestras manos. Y no somos dignos tampoco de que tu palabra esté en nuestra boca. Por eso en aquella visión que tuvo Isaías, antes de que Isaías fuera comisionado a traer tu palabra, el ángel tomó un carbón encendido, estaba en tu altar y tocó los labios de Isaías. Reconocemos, Señor, que somos seres humanos pecadores. Cada uno de nosotros ha cometido pecado, e incluso el día de hoy, y muchas veces sin darnos cuenta. Gracias porque por los méritos de tu Hijo Jesús, podemos estar en tu presencia, podemos orar. Y gracias porque de donde estábamos en el mundo, sin Cristo, sin salvación, sin Dios, alejados de los pactos y de las promesas, tú tuviste misericordia de nosotros, Señor. Derramaste tu gracia, nos perdonaste los pecados, no nos pagaste como verdaderamente merecíamos, y además de eso, nos has dado la vida eterna. Nos has cambiado nuestra vida aquí. Y por eso hoy nosotros estamos en este lugar para darte gloria, para darte culto, para darte gracias, Señor. Porque si no hubieses transformado nuestra vida, estuviésemos en cualquier otro lugar hoy disfrutando de este sol, una piscina, en una playa, dando culto a nuestro cuerpo y a nuestra propia naturaleza, Señor. Sin embargo, por tu gracia y misericordia hemos entendido, Señor, que tú te mereces que nosotros apartemos un día para ti y te demos gloria y te demos gracias. Y he aquí un grupo de pecadores rescatados por la sangre de Cristo. Hemos venido a reunirnos a darte gracias. Te pedimos, Señor, en esta ocasión nuevamente tu bendición. Sé con el expositor y sé con mis hermanos. Abre sus oídos, sus mentes, sus corazones, Señor, a tu palabra. Auxílianos con tu espíritu, Señor, y danos la bendición de tu palabra el día de hoy para nuestras vidas. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, seguimos estudiando el catecismo de Heidelberg. No sé si lo pronuncio bien, pero ustedes me entienden. Hemos llegado al domingo 23, donde el catecismo va a tocar el tema acerca de la justificación. La justificación. Y la pregunta 59 de este catecismo, y como Wilmer siempre enseña y explica, yo quiero hacerlo brevemente también. La idea del catecismo es que es un documento escrito en base a preguntas y respuestas. Eso es un catecismo. Y por consiguiente, todos ustedes son catecúmenos. ¿Verdad? Están en una catequesis, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Estamos en un estudio bíblico de preguntas y respuestas sobre temas teológicos importantes para nuestra vida. Y el día de hoy, el domingo 23, ¿verdad? No de fecha, no del calendario nuestro, sino de las preguntas y del catecismo. El catecismo va a hablar acerca de la justificación. Y la pregunta 59 dice, no sé si está ahí, ¿verdad? Sí está ahí, ¿verdad? ¿Sí? La pregunta 59 dice, ¿qué te aprovecha el creer en estas cosas?
En otras palabras, ¿de qué le aprovecha al ser humano creer en la justificación? De hecho, yo haría también otra pregunta. ¿Por qué es necesario que nosotros seamos justificados? E incluso otra pregunta más, ¿y de qué manera podemos realmente ser justificados? ¿Por qué es que el ser humano necesita ser justificado? Saben que la mayoría de personas, para dejar algunas opcionales por ahí que mientan, algunas personas dicen y creen que están bien con Dios. ¿Cuántos de ustedes, y les recuerdo que esta parte es participativa, si alguien tiene un comentario o una pregunta, ¿cuántos de ustedes antes de conocer la Escritura, antes de conocer a Cristo, creía que era bueno? Yo creía que era bueno, que de algún modo yo iba a ir al cielo, porque yo no era tan requete malo como muchos otros, ¿verdad? E incluso en mi ignorancia muchas veces daba gracias a Dios por los pecados que estaba haciendo, en mi ignorancia, porque yo me creía que no era tan malo. Bueno, alguien dijo que cada ser humano trae un romano por dentro. ¿Y saben qué? ¿Saben por qué también es necesario recordarle al cristiano, recordarnos a nosotros mismos el tema de la justificación? Porque muchas veces este romano que todavía llevamos dentro, aún siendo ya cristianos, muchas veces nos gana la batalla en la mente, aún siendo ya cristianos. ¿A qué me refiero? Aunque muchas veces nosotros, ya siendo justificados por Dios, ya habiendo nacidos de nuevo, muchas veces a pesar de eso, en nuestra mente pensamos como un romano, como una persona que cree que se va a salvar por sus propios méritos. Y les voy a dar un ejemplo clásico que siempre les doy. Cuando usted anda bien pecador, o sea, supongamos que usted es cristiano o cristiana, pero digamos que en el día de hoy usted le dio gusto a la carne, usted pecó, usted desobedeció al Señor y usted pecó hoy. Y llega la tarde noche y usted tiene la idea de que tiene que leer la Escritura, tiene que alimentarse usted en su casa, tiene que orar. ¿Cómo se siente usted para orar? ¿Se siente mal? Y sí o no, muchas veces nos sentimos como que no somos dignos de llegar a orar porque hemos tenido un día lleno de pecado. ¿Sabe cómo se llama eso? Catolicismo romano, en ese sentido. ¿Por qué? Porque creemos que vamos a ser aceptados por Dios, depende de cómo yo me he comportado. Y no es así. Si bien es cierto, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, trayéndonos al arrepentimiento. Mira, tú has pecado, pide perdón al Señor. Pero otra cosa es muy diferente de yo creer que Dios no me va a escuchar o que no soy digno de orar porque hoy he pecado mucho. Eso es una idea equivocada. Porque aunque yo hubiese vivido ese día tan perfecto, que no hubiese casi ni pecado ese día, aún así yo sería indigno de estar en la presencia del Señor. Porque la Biblia nos enseña que usted y yo podemos estar en la presencia del Señor y somos admitidos únicamente por los méritos de Jesucristo. Así que si ponemos de un lado a un cristiano que pecó un 10% nada más en ese día, y en el mismo día otro cristiano que pecó un 90%, ninguno de los dos tiene derecho ni acceso de llegar a la presencia del Señor para orar. Y si los dos van a llegar, lo hacen no porque se haya pecado menos, lo hacen simplemente y pueden hacerlo porque Cristo vivió y murió por ellos. Por eso es necesario recordarnos a nosotros mismos el tema de la justificación. ¿De qué aprovecha creer en estas cosas?
Antes de ir a la respuesta, vayan conmigo a los pasajes bíblicos. Si quieren pasarlo ahí. Vayan conmigo a Habacuc, capítulo 2. Yo estaba pensando, hoy no viene Wilmer. Hoy los voy a poner a usar la Biblia. Que busquen en su Biblia Habacuc. Porque Wilmer los chinea mucho, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos van a buscar a Habacuc y se van a pasar media hora y no lo van a encontrar. Y echémosle la culpa y echémosle la culpa a Wilmer, porque Wilmer los chinea mucho, porque les pone los pasajes bíblicos ahí. No, es una bendición. Es una bendición poder tener un proyector y pasar los pasajes bíblicos por ahí. Pero al mismo tiempo, no quiero que ustedes se vuelvan ociosos, que conozcan su Biblia. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Y adivinen qué vamos a hacer. No lo voy a leer hasta que no pueda ver que todos han dejado sus Biblias tranquilas porque ya lo han encontrado. Los que tienen teléfono hacen trampa. Saben que una vez, mientras sigan buscándolo, una vez, para darles consuelo, una vez estuvimos en un estudio bíblico, un miércoles, hace 8 años, y había un pastor presente invitado. Y recuerdo haber dicho, busquemos el libro de los Proverbios. Y para no cansarlos con el cuento, ya que se sabe la historia, todo el mundo encontró Proverbios menos el pastor. El pastor cerró la Biblia y dijo, yo escucho mejor. No encontró Proverbios. Así que siéntanse tranquilos. Y luego que se sientan tranquilos, arrepiéntanse. ¿Lo tienen? Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice, leo en la Biblia de las Américas, he aquí el orgulloso en él. Su alma no es recta, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, cuando yo pienso en este pasaje bíblico que el catecismo menciona, en mi mente viene esta pregunta: ¿por qué los hermanos en 1500, cuando se formuló este catecismo, por qué ellos tocaron ese tema y tocaron ese pasaje bíblico? ¿Qué les llevó a ellos? ¿Qué les motivó a ellos a hablar de la justificación y al mismo tiempo citar pasajes como este de que el justo por la fe vivirá? Y era que era obvio en aquel momento histórico y cultural, los hermanos venían saliendo de un ritualismo de la iglesia tradicional, que por más de 1500 años posiblemente, había mucha oscuridad teológica y bíblica en todo el mundo. Y la gente creía en aquel momento, porque eso era lo que le habían enseñado, que ellos iban a ser justos, iban a ser declarados inocentes, iban a poder entrar al cielo haciendo algunos ritos o algunos sacramentos. Porque eso era lo que se les había enseñado. Y por eso ellos dicen, no, vamos a explicarle a las personas cómo es que alguien se puede justificar delante de Dios, cómo es que alguien puede ser declarado justo, santo o sin mancha para poder entrar al cielo. Y ellos, conociendo de que las personas venían arrastrando durante años por tradición de que si usted hacía esto, si usted hacía esto, si usted era bautizado, si llevaba esto, y si llevaba los 7 sacramentos ahí en fila, usted podía entrar al cielo. Ellos dicen, no, vamos a ir a la Escritura a dejar claro ese tema. ¿Qué es lo que Dios dice que el ser humano necesita para ser justificado? Y el día de hoy no es la excepción. Yo estoy seguro que muchos, casi todos, venimos de un trasfondo muy parecido, donde se nos había enseñado que para poder yo ir al cielo, yo tenía que hacer algunos ritos o algunos sacramentos, portarme bien para poder ir al cielo.
Sin embargo, el texto de Habacuc dice, no, el justo por la fe vivirá. Un día conversaba con un hermano, con el hermano Wilmer, y hablábamos acerca de el evangelismo y el evangelio y cómo dar al blanco muchas veces. Y hablábamos de que si le decimos a la persona, debes de arrepentirte de tus pecados, fumar, decir malas palabras, etcétera, pero no le decimos que venga a Cristo y que crea en Cristo, esa persona moralmente puede arrepentirse de sus pecados. Esa persona moralmente puede dejar de fumar, moralmente puede dejar el alcohol, moralmente puede dejar de mentir, moralmente puede dejar de engañar a su esposa o a su esposo, moralmente. Pero si no viene a Cristo, se va a ir al infierno. Por eso el texto dice, el justo por la fe. Y la pregunta es, ¿la fe en qué? Porque dice que por la fe vivirá. Recuerdo hace muchos años que compartía el evangelio con un compañero de trabajo cuando trabajaba en Innovaplan. Y él, pues siendo de la religión tradicional, hablábamos acerca de la salvación. Y él me decía, pero lo que cuenta es la fe. Porque él decía, al fin y al cabo yo tengo fe en Dios, pero como que la canalizo por medio de esta o de este. Pero lo que cuenta es la fe. Dios me va a ver si yo tengo fe. Yo le decía, sí, pero el problema es la fe puesta en qué. Y yo le doy un ejemplo a él muy claro en ese momento. Le hago, yo a ese perro que va ahí. Le hago, si yo pongo la fe en ese perro y Dios ve mi fe, Dios me va a salvar por eso. Le hago yo, así que la fe debe ser colocada en el objeto o en la persona correcta para que pueda verdaderamente salvar mi alma. Si alguien dice, yo creo en Dios, esa clase de fe no le va a salvar. Porque Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan. Por eso este texto dice que el justo por la fe vivirá. ¿Sabe a qué se refiere? Que nosotros debemos de colocar nuestra fe, nuestra confianza en lo que Dios ha dicho respecto a Jesús. Y si verdaderamente creemos en eso, es porque, o más bien es solamente cuando somos justificados. Si Dios ha dicho en su palabra, yo envié a mi Hijo para que viviera una vida perfecta y satisfaciera mi santidad, cosa que tú no has podido hacer. Si yo creo eso, y creo también que la Biblia dice, y yo también maté a mi Hijo y derramé sobre él toda mi ira y todo mi enojo que merecías tú por tus pecados, para que entonces, si tú crees en eso, seas perdonado. Esa es la fe que vale delante de Dios. Pero muchas veces somos muy superficiales en la fe. Cree en Cristo, sí, pero ¿qué significa creer en Cristo? O le decimos a las personas, el justo por la fe vivirá. Sí, pero ¿a qué se refiere con fe? ¿En dónde tengo que colocar mi fe? En otras palabras, mi fe debe ser colocada únicamente en lo que Dios ha dicho. Nada más. Eso es fe. Si yo coloco mi fe en algo que Dios no ha dicho, esa fe no vale para nada. Porque Dios no lo ha dicho. Es una fe vana, aunque suene muy bonito. Por ejemplo, cuando en Daniel capítulo 7, está leyendo el libro de Jeremías, si mal no me recuerdo. Y él lee y pone su fe en lo que Dios había dicho, de que después de 70 años Dios iba a liberar su pueblo. Daniel inmediatamente pone toda su fe en lo que Dios había dicho, porque él ya sabía que se habían cumplido prácticamente los 70 años. Y él dice, Dios va a cumplir su promesa, estamos prontos a salir. Pero la fe de Daniel no era puesta, Señor, yo creo en ti. Y tal vez llevaban 30 años de estar ahí de esclavitud. Dios había dicho 70. ¿Qué hubiese pasado si Daniel, con toda la fe del mundo y con 2 semanas de ayuno,
Cuando llevaban 30 años, Daniel se hubiese puesto en pie y dice, Señor, yo tengo fe en ti de que en un año más seremos libres. ¿Esa fe de Daniel hubiese tenido razón de ser? ¿Hubiese sido una fe bíblica? No, porque Dios no había dicho eso. Dios había dicho 70 años. Así que muchas veces nosotros podemos estar confiando en algo, pero Dios no lo ha dicho. Ahora, en cuanto a la salvación, hermanos, yo pregunto, ¿ustedes han creído realmente en el evangelio que está aquí escrito? Porque si eso es cierto, ustedes han sido salvos y perdonados por Dios. Pero si ustedes no han creído lo que Dios ha dicho acerca de su evangelio, acerca de Jesucristo aquí, su fe es una fe que no te va a salvar. Una vez prediqué un sermón que decía, la fe que te lleva al infierno. Y saben que hay muchas personas que tienen esa clase de fe. Y esa fe los va a llevar al infierno. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Yo a veces estoy y me emociona predicar, ¿verdad? ¿No? Romanos 1:17. Vayan conmigo ahí, por favor. Yo creo que vamos a llamar a Wilmer. Con Wilmer participan más. Romanos capítulo 1, verso 17. Señor. La fe es solo una vez o es una forma de vivir. Muy buena pregunta. La fe es una vez o es una forma de vivir. Ok. Voy a tratar de... ¿Sí? Y la fe es un don de Dios y todos tenemos diferentes profundidades de fe de acuerdo a su gracia. Y va a ser estimulada de acuerdo a la revelación del Espíritu en nuestra realidad, en la palabra del Señor. Eso es algo que una vez que nace de nuevo, se inicia y se va Acrecentando, ajá. de acuerdo a ese don del Señor y de acuerdo a la responsabilidad de introducir en su cuerpo. Okay. Voy a tratar de dar mi opinión rápidamente. Ok, David, hágale, sí. Si la fe, ¿verdad? Es una de las capacidades que da el Espíritu Santo. Y la palabra dice, ¿acaso oráis que el Espíritu mora en vosotros? ¿Verdad? Que el Espíritu está constantemente en nosotros. Digo que es una capacidad, creo yo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos va a dar diariamente. Porque si el Espíritu mora en nosotros diariamente, nos va a capacitar diariamente en amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, fe. Entonces, pienso que es una capacidad que el Espíritu nos daría a diario, ¿no? A lo que yo he entendido de las escrituras. Las escrituras dicen, a la pregunta de Chepe y que ustedes han comentado, la fe viene una primera vez y una sola vez para siempre para salvarme. En el momento que Dios me da la fe y me hace nacer de nuevo, desde ahí en adelante soy salvo para siempre. Sin embargo, también, como decía José, esa fe de un solo evento va a tener repercusión cada día, donde yo voy a seguir creyendo en Cristo y cada día voy a seguir alimentando mi fe. Van a haber días donde voy a tener bastante fe, otros días, depende de cómo esté yo y las circunstancias, mi fe va a bajar, pero sin embargo eso no va a quitar mi salvación, pero sí, la fe es una sola vez, pero al mismo tiempo
es algo continuo de cada día. Todos los días seguimos creyendo en el Señor. Todos los días debemos seguir creyendo en el Señor. Debemos de seguir alimentándonos de la fe. De hecho, Abraham, en palabras parafraseadas, decía que a pesar de todo lo que él veía oscuro a su alrededor, de la promesa de Dios de que iba a tener un hijo, dice que él, a pesar de todas las adversidades, él seguía creyendo, viendo al invisible, ¿verdad? Que él seguía de fe en fe, por decirlo así en palabras mías, creyendo en lo que Dios había dicho. Entonces, sí, es un solo evento, pero al mismo tiempo es algo de todos los días, ¿verdad? Si alguien dice, sí, yo creía ya, hace 30 años yo creí en Cristo, pero no se refleja en su vivir, habrá que preguntarse, ¿y en qué creyó? ¿Verdaderamente hubo un nacer de nuevo por el Espíritu Santo en su corazón? Porque, como dice José, no se ve en los demás días de su vida, no se ve un cambio, no se ve una evidencia. Entonces, no sé si me entienden la respuesta. Sí, una sola vez se cree en Cristo para ser salvo, pero eso repercute en todos los días de mi vida. Yo voy a seguir creyendo y se va a reflejar que sigo creyendo en Cristo. No sé si me entienden lo que quiero decirles. Sí. Es que porque si no se contradeciría uno, creo en el Señor, después. Ahora, les hago una pregunta yo a ustedes para no dejar esto a medias. Si hace 5 años yo creí de corazón por obra del Espíritu Santo en el Señor y en su Evangelio y nací de nuevo, pero 3 años después yo siento que no tengo fe, o sea, pues, yo paso alguna circunstancia en mi vida, me enfrío, pierdo ese primer amor. Quiere decir entonces que porque esos días yo no siento fe, no siento nada, estoy como la historia del periquito, ¿verdad? Que le dan a fumar y ¿qué siente? Y después de 3 puros, yo no siento nada. No siento ni los pies, ni las alas, no siento nada. Quiere decir entonces que porque yo no sienta nada, la obra de Cristo se anuló. No. Correcto, correcto. La obra es una sola vez y para siempre. Ahora, eso no quiere decir que entonces yo no vaya a vivir de acuerdo a esa fe. Pero tampoco quiere decir que si en algún momento de mi vida yo me siento triste, apagado, frío por alguna circunstancia, o porque yo mismo he dejado de orar, o porque yo mismo he dejado de leer la Biblia o de congregarme, etcétera, y me siento frío, eso no quiere decir que la obra de Cristo se echó a perder. Simplemente estoy pasando por un mal momento de mi vida, como todos los hemos pasado, y el que diga que no es un mentiroso. No quiere decir que ya la obra de Cristo se deshizo. Sigo siendo justificado delante de Dios. Ahora le toca al Espíritu Santo volverme a calentar, reargüirme de mi pecado, ¿verdad? Y seguir caminando. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ni esto quita la obra que Cristo hizo, si me siento frío, pero al mismo tiempo, si no hay una evidencia, bienvenidos, pero si no hay una evidencia, hay que preguntarnos, ¿verdaderamente Dios ha hecho algo en mi vida? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Sí, Andrés. Digamos, yo vivía confundido antes, pero no me acuerdo del pasaje donde es un don invariable, jamás te libera, pero sí, como decía yo, en profundidad. Entonces, unas veces cuando estaba pensando y la persona y uno quiere agarrar el cuello, digamos, no puede creer que la fe es tan pequeñita, pero eso es un don. Entonces, a eso iba, no se pierde, pero en nosotros hay una revelación de responsabilidad para buscar la escritura y se puede ir Acrecentando. Ajá. de acuerdo a su gracia. Correcto, correcto. Correcto. De hecho, para agarrarme de ahí, les recuerdo que esta parte del estudio teológico es participativo. Se puede hacer preguntas o comentarios. Tenemos claro por la Escritura de que una persona sin Cristo
necesita una obra de Dios para poder creer. Ahora, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice, deseen como recién nacidos la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. De ese texto yo quiero recalcar esto. Si Dios ha hecho una obra en una persona, si verdaderamente ha transformado su alma por medio del Espíritu Santo, inmediatamente quiere decir que esa persona ha nacido de nuevo. Y adivine cuál es un síntoma evidente de que un niño tiene vida. Tiene hambre. Y se desespera, como dice el texto, deseen como niños recién nacidos la palabra no adulterada. Una evidencia de que alguien ha nacido de nuevo es que tiene hambre de la palabra de Dios, tiene hambre de congregarse, tiene hambre de orar, tiene hambre de conocer de ese Dios que ahora le ha salvado. Es una evidencia. Por eso, si evangelizamos a alguien en el parque, le comunicamos el evangelio y dice creer, bueno, todavía no es tiempo para ver esas evidencias. Posiblemente Dios trabaje en el corazón de esa persona si verdaderamente le hizo nacer de nuevo ahí o después por medio de ese mensaje del evangelio. Lo claro es que después de un tiempo, si verdaderamente Dios hizo algo en esa persona, ella misma, sin que nadie la esté empujando, esa misma persona por la obra de Dios, porque ahora tiene vida, va a tener hambre de Dios. Va a querer leer la Biblia, va a buscarla y va a buscar un lugar donde también se les predique la Biblia. Va a empezar a congregarse. Es una evidencia de que ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces, nosotros quisiéramos, cuando predicamos el Evangelio, predicarle a alguien e inmediatamente ver a esa persona transformada y decir, desde ahora en adelante, yo quiero más de la Biblia, es más, aquí tiempo y prediquen una hora más. Pero esas cosas casi nunca suelen suceder. Posiblemente Dios trabaje en el corazón de esa persona 2 días después, un día después, una semana después, un mes después, no sabemos. Pero si hizo algo con ese mensaje, va a ser evidente, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Romanos, vayan conmigo a Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Adivinen cuál texto está citando Pablo en Romanos? Habacuc. De hecho, los que tienen la Biblia de las Américas van a ver que cuando este texto, cuando dice, como está escrito, 2 puntos, después de esos 2 puntos, la Biblia de las Américas coloca el resto en mayúscula todo, que es un símbolo visual de que está citando un texto del Antiguo Testamento. Habacuc, capítulo 2, verso 4. Pregunto, vamos a ver cómo andan de historia. Romanos 1:17, ¿con cuál hombre de la historia de la iglesia cristiana se relaciona? ¿Quién tomó ese texto y por obra del Espíritu Santo le trajo luz y salió de donde estaba metido en esa religión común? Martín Lutero. Ese texto fue el que Dios usó para traerle la revelación a Martín Lutero y salir de aquel modo religioso en que él estaba, donde debían de vivir por obras, ¿verdad? Ahora, pregunto, vean el texto 17. ¿Qué creen ustedes? Pregunto, ¿qué creen ustedes? Porque yo sé que pueden creer muchas otras cosas. ¿Qué creen ustedes que quiere decir el texto cuando dice, y la justicia de Dios se revela por fe? ¿A qué se refiere con la justicia de Dios? Haber creído en la obra de Jesucristo, de que
nos da su santidad y toma nuestros pecados. O sea, Él pagó justamente por todo lo que nosotros merecíamos. Ok, excelente. Alberto. Ok, Alberto dice de esa manera. ¿Alguien más tiene? Hermana Yanina. Ajá. Ok. ¿Alguien más con algún otro comentario? Hermano David. Siento que aquí Romanos, el Pablo aquí Romano, es digamos que para adquirir esa justicia que Dios le da a los justos, es mediante la fe. O sea, lo único medio es mediante la fe, tenemos que creer, bien importante lo digo, en la obra de Cristo en la cruz, para poder nosotros llegar a adquirir esa justicia, esa justificación, para poder delante de todos ellos vernos como justos. Y como bien lo dice, por fe, está el Evangelio, pero el Evangelio podemos leerlo como personas y no entender que ahí está la justificación de Dios, sino por medio de la fe, y ya por medio de la fe sí lo vamos a ver que la fe en el Evangelio es salvación. Para los que no creen no es salvación, es condenación. Ok. Ok. Martín Lutero, por ejemplo, cuando leyó ese texto muchas veces, él decía, pero en el Evangelio dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta que le cayó a Martín Lutero el 4, como decimos nosotros, ¿verdad? Él entendió que lo que Dios estaba diciendo es la justicia de Dios. O sea, la única forma de que Dios declare a una persona justo, esa única forma se ha revelado por fe y para fe. Y más adelante Pablo en Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, extiende toda esa explicación. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo Pablo en este texto es que en el Evangelio, la justicia de Dios, o sea, la única forma en que el ser humano pueda ser justificado es por fe y para fe. ¿En qué sentido? En que el ser humano, como han dicho los hermanos, lo que se merecen es la ira de Dios. Se lo merece. Nos merecemos la ira de Dios. ¿Sí o no? Todos los seres humanos se merecen la ira de Dios y nos merecemos ir al infierno. Porque hemos pecado contra Dios. Todos. Mas, sin embargo, Dios ha mostrado en el Evangelio cómo fue que Él hizo justicia, cómo fue que Él justificó a las personas, de qué manera, trayendo a Jesucristo y derramando toda su ira sobre Jesucristo, para que entonces las personas que crean en el mensaje del Evangelio puedan ser salvos. ¿Verdad? Dios derramó toda su ira sobre Jesucristo. De hecho, una pregunta clásica que hacen las personas para saber si alguien anda por lo menos bien parado en el Evangelio es, si tú fueras al cielo y alguien te pregunta antes de entrar, ¿por qué te debo dejar de entrar al cielo? Y si alguien responde, bueno, porque yo dejé de fumar, porque yo dejé de hacer esto, porque yo me porté bien, es una evidencia de que esta persona nunca ha entendido el Evangelio. La respuesta más correcta sería, porque Cristo vivió y murió por mí. Punto.
Saben que muchas personas enfatizan la muerte de Cristo, pero sin la vida de Jesucristo no hubiese salvación. Cristo vino a poder satisfacer la santidad de Dios. Ninguno de nosotros ha podido vivir perfectamente, por lo cual hemos pecado. Era necesario que Cristo viniera a vivir una vida perfecta. Y después de vivir una vida perfecta y no tener pecado, también morir por nosotros. Y dice Pablo en este texto, entonces, que en el Evangelio la justicia de Dios, la forma en que Dios ha justificado al ser humano, es por fe y para fe. Y cita Habacuc, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo es, la justicia de Dios, la forma en que Dios nos salva, no es por medio de obras propias, no es por medio de obras mías. ¿Qué puedes hacer tú para salvarte? Nada. Usted no puede hacer nada. Es más, usted y yo podemos dejar de pecar. En el sentido de que si alguien fuma, deja de fumar. Que si alguien dice malas palabras, deja de decir malas palabras. Puede portarse bien. Y puede asistir a la iglesia todos los días de su vida. Que si no ha depositado su fe en la obra de Jesucristo, se va a ir al infierno. Porque es únicamente por fe, no por mis obras. ¿Entienden eso? Eso fue lo que entendió Martín Lutero y hasta que la entendió pudo decir, gracias a Dios. Ahora entiendo cómo puedo ser salvo. Hermano Andrés. Ajá. Ajá. Exacto. Correcto. Amén. De hecho, voy a agarrarme de ese comentario que hizo Andrés. Está muy, muy, muy bueno. Vayan conmigo un momento a Efesios capítulo 5. Hermanos, 5 minutos y terminamos. Aunque no lo crean. 5. Efesios capítulo 5. Si yo les preguntara a ustedes, antes de decirle el verso, si yo les preguntara a ustedes, hermanos, ¿es verdad o es mentira que Jesucristo va a volver por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga? ¿Es verdad o es mentira? ¿Cuántos creen que es verdad? Ahora sí viene la pregunta. Cuando Cristo regrese por su iglesia, y que dice la Biblia que va a venir por una iglesia pura y sin mancha y sin arruga, la pregunta es, ¿Él va a encontrar a su iglesia sin mancha, sin arruga, porque la iglesia se ha cuidado y se ha mantenido pura y sin mancha? ¿O porque Él la purificó? Okay. Pastor, yo no estoy tan seguro de eso. Vayan conmigo a Efesios capítulo 5. Vamos a leer versículo 25. Pablo toma también el ejemplo aquí de los maridos y de las esposas para también explicarnos la relación de Cristo con la iglesia. Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Pregunto, el versículo 25, ¿qué dice que hizo Cristo por la iglesia? Que se dio a sí mismo. Eso implica que vivió perfectamente y que murió y entregó toda su vida hasta derramar su sangre. ¿Por quién? Por la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo empieza el versículo 26? ¿Cuál es la primera palabra que aparece ahí? Para, ¿verdad? Todos tienen esa versión. Todos empiezan el versículo 26 con para. Ok. Vea qué sencillo que es muchas veces meditar en la escritura, hermanos.
El versículo 25 dice que Cristo se entregó, Cristo dio su vida en la cruz del Calvario para su iglesia, para con su iglesia. ¿Con qué objetivo Cristo entregó su vida? Versículo 26, ella responde, santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Con qué propósito? Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese o que fuera santa e inmaculada o sin mancha. Pero esa obra de que la iglesia de Jesucristo no tenga mancha, no tenga arruga, viene por consecuencia a que usted y yo nos portemos bien o por la obra de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo. Hermanos, por muchos años a mí me dijeron que Cristo iba a venir por una iglesia sin mancha y sin arruga, y lo que hacía era meternos temor, diciéndonos que si nosotros verdaderamente no estábamos, como decimos nosotros, fajados, ¿verdad? Si no estábamos poniéndole ganas a vivir en santidad, cuando Cristo regrese, nos íbamos a quedar. ¿Cuántos han escuchado un mensaje así? Pregunto, ¿qué hacemos con ese mensaje a la luz de lo que la Escritura dice en este texto? De que sí, Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, justificada, pero dice el texto que ha sido justificada, que ha sido sin mancha, como decía Andrés, que Dios nos ve como si no hubiésemos quebrado un plato, pero no por nuestras obras, no por nuestros méritos, sino porque Cristo se dio por la iglesia. ¿Ven cómo aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas el romanismo prevalece? Y desde los púlpitos. No, la Escritura dice que Cristo viene por una iglesia sin mancha, pero porque Él la compró, porque Él la lavó. Somos justificados por la obra de Cristo, no por nuestras obras. ¿Qué hubiese pasado si cada uno de nosotros puede justificarse a sí mismo? Mejor Dios no hubiese enviado a Jesús. ¿Para qué? Vamos a ir aterrizando nuestro avión, hermanos. Vayan conmigo a Juan capítulo 3. Yo sé que ustedes extrañaron al hermano Wilmer, pero hoy me tocó a mí dar el catecismo y no quise avanzar más porque yo sé que él va a extender muy bien la pregunta 60. Vamos a Juan el Evangelio capítulo 3. Para los que nos visitan, nosotros tenemos esta hora de 9:30 a 10:50, más o menos, 10:25, mejor dicho, casi 50 minutos, desde las 9:30, casi 50 minutos siempre, con un estudio teológico, ¿verdad? Y después de eso damos 15 minutos de receso y empezamos el culto al Señor. El hermano Wilmer ha estado predicando el catecismo, pero hoy no pudo estar con nosotros. ¿Quién quiere leerme Juan capítulo 3, versículo 36? ¿Ok? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ira, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. ¿Alguien se acuerda? Lo he dicho varias veces. ¿Con qué connotación usa Juan la palabra creer? Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué? ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguna otra palabra? ¿Sabían ustedes que Juan en su evangelio casi prácticamente no usa la palabra arrepentimiento, sino que usa la palabra creer? Pero es un sinónimo, está dando la misma intención diciendo, el que no cree, el que no se arrepiente, el que no abandona su vida vieja, el que no
realmente deposita toda su fe en Jesucristo, no es salvo. Juan usa la palabra creer con esa connotación. No es como Mateo o como Marcos, que constantemente usan la palabra arrepentimiento. Juan dice exactamente lo mismo, pero con la palabra creer. Por eso, la Biblia de las Américas, en este texto que la hermana leyó, hay una palabra que la Biblia de las Américas cambia, pero tiene el mismo significado. Por ejemplo, dice el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. La Reina Valera dice, pero el que rehúsa creer, la Biblia de las Américas dice, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Porque para Juan, creer comunica la idea de creer, o más bien, de arrepentimiento y de obedecer. Por eso es que nosotros muchas veces citamos Juan 3:16. Si tú crees en Jesucristo, serás salvo. Sí, pero explícale qué creía Juan con la palabra creer. Porque para Juan, creer en Cristo significaba debes de abandonar tu vida de pecado y debes de obedecer a Jesucristo. Ya no es tan fácil como decir de labios yo creo. Por eso este texto dice que el que cree en el Hijo de Dios, el que ha obedecido el mensaje que traía Jesucristo, el que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y ahora ha puesto su confianza en Jesucristo, será salvo. Y añade, pero el que no obedece, el que no se arrepiente, el que no coloca su confianza únicamente en Jesucristo, dice, la ira de Dios permanece sobre él. Antes de darle la palabra al hermano Andrés, según este pasaje bíblico, si alguien de nosotros o nuestros familiares todavía no se ha arrepentido de sus pecados, no ha confiado únicamente en Jesucristo para la salvación y no tiene una vida de obediencia a Jesucristo, sobre él, ¿qué permanece? ¿El amor de Dios o la ira? ¿Qué creen ustedes? La ira. Eso es lo que dice el pasaje bíblico. La ira de Dios. Y yo sé, hermanos, que esto es muy redundante, pero ¿cómo hemos, porque yo lo hice, yo no sé si ustedes lo hizo, cómo hemos salido a evangelizar allá afuera? Vemos a alguien que abiertamente no vive para Dios, que vive en su pecado, y le llegamos a decir, Dios te ama. No, la ira de Dios está sobre ti. Estás en una situación donde Dios está enojado contra ti y la ira de Dios está sobre ti. Y la evidencia es cómo vives. Has pecado delante de Dios. Y el mensaje de Dios para ti es que te arrepientas y que obedezcas a Jesucristo. Si lo haces, serás salvo. Si no, estás condenado. Eso es lo que dice Juan aquí en el versículo 18 y 19 y 20 de nuestro mismo texto. Hermano Andrés. Ese creer a mí o sea, yo lo soporto por el sentido de la manera y cuando tú crees cambiar un chip y toda mi mentalidad es casi decir, mira la tiene y volver a ver. Ok, perfecto. Correcto, correcto. Hermanos, pregunta para terminar entonces, hermano José. Sí. Sí. Amén. Pero el que no tiene la fe en el Hijo, no tiene la fe. ¿Correcto? Correcto. Correcto. Hermano, entonces, la pregunta para terminar, para que les quede claro en su mente, la justificación. ¿Cómo se obtiene la justificación? ¿Cómo una persona puede ser justificada delante de Dios? ¿Debe de hacer alguna obra? ¿Debe de irse caminando desde Guanacaste hasta Heredia? No sean así. ¿Debe de portarse bien para ser justificado? No.
ha sido justificado o puede ser justificado en el momento que pone su confianza en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados, ha sido declarado inocente. Y como consecuencia de la obra de Dios, esa persona va a cambiar su vida. Pero esa persona ya no cambia su vida para ganarse la salvación. Cambia su vida como el resultado de que Dios le ha salvado. Eso es como, por ejemplo, va a dar un ejemplo tal vez no muy claro para muchos, pero por ejemplo, podemos decir que un futbolista es parte de un equipo porque entrena, o entrena en ese equipo porque ya es parte del equipo. Por ejemplo, yo quiero ser parte del equipo del Real Madrid o del Barcelona para que no hayan problemas. Cualquiera de los dos. Y yo me propongo, voy a entrenar bastante para ser parte de allá. Claro. Y por mucho que yo haga, yo no voy a llegar a ser un futbolista del Real Madrid. Y no voy a entrenar allá. Ahora, si el entrenador, siendo Jesucristo, es el que me llama, aunque yo ni siquiera sepa patear una bola, pero él me llama, después de eso yo puedo estar calentando y diciendo, estoy calentando y estoy en el Real Madrid. ¿Cierto? Entonces, por mucho que una persona se esfuerce, no va a ir al cielo por sus méritos. Necesita que Dios le salve primero. Y entonces su vida va a cambiar. Entonces va a empezar a hacer obras ya no para salvarse, ¿verdad? Sino como un resultado de que está ahí. Yo espero, hermanos, de que en estos pequeños minutos haya quedado claro de que si una persona se va a salvar, no es por sus obras ni por sus méritos. Es porque Cristo vino a vivir una vida perfecta y vino a morir en una cruz por nuestros pecados. Eso es el corazón del Evangelio. Por eso Pablo en Gálatas recalca tanto el tema de las obras y la fe, porque se le estaba diciendo al cristiano, cree en Cristo, pero también hace esto para ser salvo. Pablo dice, el que predica un evangelio así, está maldito por Dios. Y nosotros sabemos, y con esto termino ya, porque si no me emociono. Nosotros sabemos que hay un movimiento religioso en el mundo que le dice a las personas, sí, Jesucristo murió en una cruz y todo el asunto, pero también debes de hacer esto y esto y esto para poder ser salvos. A la luz de la Biblia dice, está maldito por Dios el que así enseñe. Y eso se encuentra en la carta de Pablo a los Gálatas. Somos salvos únicamente por la obra de Jesucristo. Y después de ahí, que hemos sido salvos, Dios mismo va a ir cambiando mi vida. Y por eso es que el que tomaba ya no toma, el que fumaba ya no fuma, etc. Pero como consecuencia. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Sabemos y reconocemos que sin la ayuda de tu Espíritu Santo, nadie puede entender lo que hoy hemos explicado de tu palabra. Es una obra espiritual. Sabemos que es el trabajo del Espíritu Santo abrir los corazones y nuestras mentes para entender y al mismo tiempo aceptar tu palabra, Señor. Por eso descansamos de que tu Espíritu Santo haga tu obra en cada una de las personas que estamos en este lugar. Y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, 10 minutos para que vayan al baño, tomen agua. Ahí hay un café. Si alguien quiere café, puede ir a tomar café. Y regresamos con el culto al Señor, ¿verdad? En 10 minutos comenzamos el culto al Señor.